Vamos a iniciar en este momento por la solicitud que nos ha hecho el presidente de México para darle la palabra, de la cual nos ha pedido que no participe el canciller o la canciller de Ecuador en el momento de su participación. Estimado compañero Andrés Manuel, quisiera consultarte si el video lo quieres antes de iniciar tus palabras o lo quieres después. Sería bueno que se ponga el video porque ayuda a tener un contexto, el antecedente de lo ocurrido. Entonces, pasemos el video en este momento. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Presidente Andrés Manuel, tiene la palabra. Bueno, Xiomara, agradecerte por la convocatoria, agradecer a todos los participantes, a los presidentes de países, de pueblos hermanos. Nuestra postura ante este agravio, esta flagrante violación a nuestra soberanía y al derecho internacional, ya es conocida porque interpusimos una denuncia en la Corte Internacional de Justicia para solicitar dos cosas en lo fundamental. Primero, que se expulse de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no se pronuncien por
la no repetición de este hecho vergonzoso y violatorio del derecho internacional. Eso es lo que estamos solicitando en primer término. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a hacer una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso para que si cualquier Estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia presente a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de expulsión en definitiva de la ONU y que los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan ejercer el ya caduco derecho de veto, que solo se someta a consideración de la Asamblea General y se vote para que los Estados miembros de manera democrática resuelvan sobre el asunto en cuestión. Si no hacemos esto, no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Le decía yo al presidente Lula que sería el mundo de los gorilas. Estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Desde luego, está de por medio el derecho de asilo. Ustedes saben lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y el asilo a perseguidos políticos. Es algo histórico que con mucho orgullo y decisión reafirmó el presidente Lázaro Cárdenas, dándole protección a judíos, dándole protección a participantes, luchadores en la Guerra Civil Española, dándole asilo a Trotsky cuando no querían recibirlo en ninguna parte. Y no solo fue el presidente Cárdenas, todos los presidentes posrevolucionarios han cuidado el derecho de asilo. Es sagrado para nosotros. Lo hizo el presidente López Mateos cuando todos los países, menos México, menos nuestro país, y esto nos llena de orgullo, se opusieron a la expulsión de Cuba
en la OEA. Y más tarde, lo mismo, cuando la represión, cuando los golpes militares en América del Sur, en toda nuestra América, como diría Martí, cuando el golpe en Chile se dio asilo a nuestros hermanos chilenos, que por cierto estuvieron refugiados en la Embajada de México, y Pinochet no se atrevió a invadir nuestra embajada, ese temible dictador. Y lo mismo se hizo con perseguidos argentinos, uruguayos, peruanos, incluso ecuatorianos. Y siempre México ha dado protección a los perseguidos del mundo. Entonces, nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. Les mando un abrazo fraterno, afectuoso, a todas y a todos. Gracias, presidente Andrés Manuel de México. Todos hemos escuchado su participación y sabemos y estamos conscientes de lo que México ha significado permanentemente, no solamente para nuestra América Latina, el Caribe, sino que para el mundo, cuando abre las puertas para el asilo, cuando se solicita. Quisiera mencionar que en el 2009, cuando el golpe militar de Estado que le dieron al presidente Manuel Zelaya Rosales, un crimen que se cometió donde tuvimos el respaldo de Naciones Unidas condenándolo, el respaldo también de la Organización de Estados Americanos en aquel momento. Brasil abrió las puertas de su embajada para que nosotros pudiéramos resguardarnos. A pesar de que 4 meses recibimos ataques permanentes en la parte de afuera, represión, nunca el gobierno de facto intentó ingresar a la embajada. Muchos de los países que nos encontramos hoy conocemos historias que también recibieron las puertas abiertas de distintas embajadas en los momentos más difíciles que se han vivido, en los momentos democráticos más difíciles que se han vivido en sus países. Y quiero comentarles que el primer país que nos ofreció el asilo fue precisamente México. Y en ese sentido quiero
agradecer entrañablemente al pueblo mexicano por mantener permanentemente las puertas abiertas. Presidente, hemos tomado sus propuestas y voy a ceder las palabras al presidente de Colombia para que él también tenga intervención en este momento. Muchas gracias. No, gracias, presidenta, muy amable. Aquí veo que de todas maneras la CELAC tiene también el veto. No se pueden tomar decisiones sino por consenso, tema que debería cambiar. Creo que el tema de ocurrido en Quito expresa algo más profundo, un malestar incluso global, al cual tenemos que prestarle muchísima atención porque incluso la vida de nuestros pueblos está allí en cuestión. El mundo que estamos viviendo en este momento no parece ser un mundo democrático. Parece ser un mundo que da pasos cada vez más grandes, agigantados hacia la barbarie. Democracia o barbarie podría ser la consigna del momento. La barbarie tiene que ver, y su explícita negación de la democracia, en mi opinión, con una serie de temas globales, de negaciones que se está haciendo el poder político mundial, la geopolítica le dicen, y que tiene que ver con la prevalencia de la vida en el planeta. No voy a extenderme en ese tema, pero creo que hay los síntomas de una extinción en camino que en lugar de tramitarse racionalmente, consensuadamente, planificadamente, como los seres humanos deberíamos hacer, estamos entrando más es en la cadena de la muerte, de la fuerza bruta, de una especie de resistencia del capital a no transformarse, llevándose por delante la vida misma. Y se expresa en temas como Gaza, por ejemplo, en el bombardeo a la embajada de Irán, a la destrucción de lo que llamábamos y creíamos que iban a ser permanentes los valores democráticos, un proyecto democrático global. Eso está en un inmenso peligro. Donde nació la palabra democracia, donde se hicieron revoluciones para construir una democracia, en Europa, pues lo que asciende es una especie de fascismo, una nueva mentalidad que no tiene que ver con la igualdad, ni con la libertad, ni con la fraternidad, sino tiene que ver con detener a como dé lugar los pueblos que desesperados vienen del sur. Ese contexto es el que ahora penetra en nuestra América Latina. Nosotros todos, casi todos los aquí, incluido Ecuador, somos firmantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de una construcción común americana, desde Alaska hasta la Patagonia, que busca preservar derechos liberales incluso. En la Convención Americana no se lee aún derechos avanzados, de nueva generación, como le llaman los juristas, ni están los derechos de la mujer, ni están los derechos de la naturaleza, ni están los derechos colectivos. A principios de los 70, quienes gobernaban América Latina, casi todos hombres, casi todos liberales, decidieron simplemente hacer un tratado de esos derechos liberales, que en mi opinión no se deben negar, solo incluir en una agenda mayor. El sistema interamericano nació así, incluso tuvo una piedra angular en una reunión que se realizó en Bogotá un 9 de abril de 1948, precisamente cuando nuestro país entraba en una de sus peores violencias, que dejó 300,000 muertos de 11 millones, porque los liberales y los conservadores no se podían entender, porque los conservadores estaban influenciados del fascismo europeo
y los liberales no eran más sino campesinos extendidos por todo el país tratando de construir una revolución en marcha de acuerdo a su mentalidad. América Latina, después de firmado este tratado, la Convención Americana, por allá en el año 70, 72, entró, no hay sino que mirar el caso Allende, pero podría ser simbólico, no el único, el asesinato de un presidente en su propio palacio, en un golpe militar, en una era de 30 años, en donde pulularon las dictaduras militares y las insurrecciones armadas. Incluso en Ecuador penetró la idea de hacer una revolución armada por sus propios jóvenes. En Colombia también y en muchos países de América Latina, casi toda Centroamérica, etcétera. El sistema interamericano prácticamente de facto desapareció. El proyecto democrático se ensangrentó en torturas, desapariciones, masacres, exilios. Y 30 años después surgió una especie de primavera, le llaman así, primavera en la que aún estamos. Victorias electorales, se repitió lo de Allende en cierta forma, se revivió Allende por una parte. Las derechas latinoamericanas aceptaron que no era con los kepis y los fusiles, sino que era con los votos, y de una manera u otra hemos convivido en el espacio latinoamericano. Eso se puede perder. La barbarie puede penetrar en nuestro pedazo de continente, en nuestro espacio de planeta. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie. No se puede denominar de otra manera. Comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán o a lo que está sucediendo con Gaza o etcétera. Incluso a cómo el Medio Oriente se está precipitando a la guerra, a la confrontación. No es comparable, pero tiene que ver con lo mismo. La barbarie. Somos responsables de una manera u otra de que en América Latina, a pesar de que en el planeta se profundicen las formas bárbaras, no lo haga América Latina. Y en eso expresiones de derecha, que muy pocos hay aquí en esta reunión, y expresiones progresistas, por no poner otra palabra, tienen que ponerse de acuerdo. Cómo convivimos al interior de nuestros países y en el continente, cuando sabemos que en uno y en otro lugar pues ganarán unos y otros de manera alternada, y será así una diversidad latinoamericana en la política, pero cómo convivimos. Ecuador no está dando ejemplo de convivencia. Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible, el exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón, no habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja una barbarie de esas se produzca. Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie. Eso no puede ser. Yo les invito a profundizar el sistema interamericano de derechos humanos. Hablando del presidente Maduro alguna vez, lo invité a reingresar. Venezuela era parte de ese sistema, como un pacto entre las fuerzas que llamamos de derechas y las fuerzas que llamamos progresistas, un pacto de convivencia, de no matarnos entre nosotros, porque si decidimos matarnos entre nosotros, son millones los muertos por delante. Repetimos una historia que América Latina no merece repetir y que no nos va a llevar a ningún destino, a ninguna meta, sino a aislarlos aún más dentro de las luchas de los poderes mundiales, a silenciar nuestra voz como pueblos en el planeta. Y ingresar, fortalecer ese sistema interamericano es fundamental.
Ahora, Ecuador ha violado la Convención Americana. Allí está el derecho, los derechos liberales, no los derechos de última generación. Los ha violado. El derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Hemos suspendido la reunión que con el expresidente Lazo habíamos planificado, que se llama el Gabinete Binacional, que estaba por reunirse en la ciudad de Ipiales, en la frontera. Pareciera que no quisiéramos integrarnos, porque ese era el sentido de esa propuesta. El pacto andino se fragmenta. Perú, Ecuador, América Latina ve presidentes ir a la cárcel de manera injusta, al exilio, a los golpes, que ahora se cubren de golpes parlamentarios, pero son golpes de Estado. Menos mal todavía no hay un radicalismo hacia de nuevo la insurgencia armada, las guerras, pero podría abrirse ese camino y por ese camino no llegamos sino al abismo. Así que ojalá las autoridades ecuatorianas recapaciten. Recapacitar no es simplemente decir nos equivocamos. Un gobierno colombiano fue allá a bombardear a Ecuador una vez y mató un poco de gente allá en Ecuador. Eso Colombia no debe repetirlo jamás, pero ningún país de América Latina debe quebrar esas reglas del derecho de gentes y del buen vivir entre nosotros mismos. El señor Glass debería ser reintegrado en su derecho al asilo, en mi opinión personal. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica. Pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Gracias, muy amables. Gracias, presidente Petro. Tiene la palabra el señor Ralph González de San Vicente y las Granadinas. Whether it's a last-second bake sale, Taco Tuesday, or a meal for your future in-laws, it's gonna be great. With McCormick by your side for over 130 years, it's gonna be great. Muchas gracias, queridos colegas. Este asunto no quiero tomar mucho tiempo. Primero que todo, quisiera decirles cuánto me agrada que Honduras, como presidencia temporal de CELAC, ha llamado a esta reunión una reunión muy importante, en un principio muy importante, en relación también a una acción importante. Primero, el gobierno de San Vicente y las Granadinas se alinea de manera inequívoca, deplora de manera inequívoca las acciones del gobierno ecuatoriano. Todas las personas pensando en derecho, todos los gobiernos pensando en derecho en el mundo saben que las acciones de Ecuador han sido ilegales, subversivas de la ley internacional y la soberanía de México, y han violentado la ley en relación a la inviolabilidad de los espacios diplomáticos y sus alrededores. Es necesario tomar acciones correctivas para que el status quo sea el regreso del ex vicepresidente a la embajada mexicana. San Vicente y Granadinas apoya
todas las medidas pacíficas tomadas por México para hacer valer sus derechos en cada foro, incluyendo incluyendo el CELAC, las Naciones Unidas, la Corte Internacional de la Justicia y cualquier foro hemisférico o global. No podemos permitir esta ilegalidad que se lleve a cabo. Estoy pidiéndole a mis hermanos y hermanas en Ecuador de hacer lo correcto en este acto incorrecto, esta sesión como eso. Si continúan a estar en este lado, habrán respuestas de gobiernos a lo largo del mundo quienes se mantendrán firmes en el principio del derecho internacional. Eso es todo lo que quiero compartir sobre este tema. El lenguaje fuerte que ha sido utilizado por Colombia justamente antes que yo tomase el espacio, ese lenguaje está justificado. Muchas gracias. Gracias, Ralph, por tu participación. Y tiene la palabra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Les agradezco por la necesaria convocatoria de esa reunión, queridos amigos y jefes de gobierno. Mucho me entristece que menos de 2 meses después de la cumbre de Kingstown estemos reunidos para debatir la invasión de la embajada de un país de la CELAC por fuerzas policiales armadas. Una medida así no se había producido nunca, ni en los peores momentos de desunión y discrepancia registrados en América Latina y en el Caribe, ni mismo en los peores tiempos de la dictadura. Lo que sucedió el día 5 es simplemente inaceptable y no afecta solo a México, tiene que ver con todos nosotros. Un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso que tiene que ocurrir. Y me parece también interesante la propuesta de Bolivia de formar una comisión integrada de los países de CELAC para acompañar el gobierno ecuatoriano entendiendo mejor la situación de salud del expresidente Glass. Eso nos daría tiempo para avanzar en las discusiones necesarias para el salvoconducto. La gravedad de la situación nos impone el deber de expresar el rechazo inequívoco de la región a lo ocurrido, la inviolabilidad de las misiones del personal diplomático, conforme lo establecido en la Convención de Viena de 1961, es uno de esos pilares del derecho internacional que no admite excepciones, sea cual sea la justificación. América Latina tiene una tradición humanitaria y pionera en defensa del derecho de asilo diplomático. Hace 70 años firmamos la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. La Corte Internacional de Justicia se ha ocupado del tema y ha sido muy clara en el caso Haya de la Torre entre Colombia y Perú. Por lo tanto, nada justifica la escena que se produjo en Quito. Nuestro desafío está en encontrar caminos para la reconstrucción de la confianza mundial. Debemos mirar hacia adelante y encontrar formas de lidiar con eso. No debemos esperar que se trate la solución del conflicto desde fuera. Debemos valorizar nuestros propios medios e instancias. Eso es esencial para que la CELAC siga siendo un mecanismo de integración y concertación por excelencia en nuestra región. Nuestra región ha sido víctima ya del colonialismo, por ejemplo, y no queremos esto para nuestros pueblos. Somos una región plural y seguiremos
atentos, respetando opiniones y con ese compromiso de solucionar con el diálogo y con la justicia. Y en ese sentido, veo como positivo el recurso de México y CELAC debe seguir trabajando por restablecer el diálogo y la normalización de las relaciones entre Ecuador y México, dos importantes socios de Brasil para la consolidación de la integración regional. Y finalmente, quiero hacer un llamado a todos para que asumamos ese compromiso de trabajar para que episodios como este no vuelvan a ocurrir en nuestra región. Por eso, Xiomara, muchas gracias por esta reunión y hasta nuestro próximo encuentro. Existe un sencillo truco con el azúcar que cualquiera puede utilizar para restablecer su nivel de azúcar en sangre a demanda. ¿Sabías que puedes orinar para eliminar el azúcar en sangre? La mayoría de la gente no lo sabe, pero la verdadera razón del desequilibrio del azúcar en sangre no tiene nada que ver con comer demasiados carbohidratos o azúcares, como solíamos pensar. En cambio, con las bacterias, en las células pegajosas llenas de proteínas que obstruyen el páncreas, descubrieron que estas bacterias pegajosas llenas de proteínas impiden que el páncreas expulse el azúcar del cuerpo, por lo que el azúcar se acumula en el páncreas y se ve obligado a volver al torrente sanguíneo. Were you in a recent accident and not at fault? I have some big